Hola mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Una vez más Dios nos permite estar aquí frente a ustedes para estar compartiendo este estudio de la palabra del Señor. Realmente vamos a hacer una explicación de la palabra en esta hora. Así que le voy a invitar que vaya conmigo y leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio de San Mateo capítulo 25 desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir a nuestro Dios que hable a nuestros corazones por su palabra. Te damos gracias, mi amado Señor, porque tú nos hablas por tu palabra, Señor, y nosotros te hablamos a ti a través de la oración, Señor, y te damos gracias en esta oportunidad, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, tú la envías con un propósito y será prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los oyentes, por cada uno de los que nos ven a través de esta pantalla, Señor, por este mensaje que está llegando a muchas vidas, porque sabemos que tú deseas en tu corazón que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, pero también que se extienda a lo largo y ancho de este planeta, Señor, que muchas vidas puedan ser impactadas con tu palabra, porque tú envías tu palabra, Señor, y tú deseas que esta palabra transforme las vidas y los corazones. Y tú quieres, Señor, animarnos, quieres exhortarnos, pero también, Señor, tú quieres que tomemos una actitud correcta frente a lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir con ustedes un tema que se llama Aquí viene el esposo. Prepárate. Y la Biblia nos enseña que Jesús enseñó muchas veces por parábolas. Él siempre utilizaba ejemplos o comparaciones, porque esas son las parábolas, ejemplos o comparaciones para transmitir una enseñanza o un mensaje. Y el Señor estaba hablando a cada una de las personas que lo seguían, y Él utilizaba este tipo de enseñanzas para llevar el mensaje de Dios a sus corazones. Y dice la Escritura aquí en el versículo 1, que entonces el reino de Dios será semejante. Y cuando nosotros realmente decimos que el reino de Dios es semejante o parecido, significa que no está muy lejano de la realidad, sino que significa que realmente es así. Y el Señor está comparando. Entonces, cuando dice así, la palabra del Señor dice que será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, es interesante que nos mencionan unas palabras acá claves. El aceite. ¿Qué representa el aceite en esta parábola? Representa la llenura del Espíritu Santo. Significa estar llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué representan las lámparas? Las lámparas, por supuesto, es donde va el aceite. ¿Y eso qué significa? Que son nuestras vidas realmente rendidas al Señor para poder servirle como Dios quiere, con un corazón dispuesto. Eso es lo que significa las lámparas. Ahora, ¿el novio quién es? El novio es el Señor Jesús. Y dice la Escritura que ellas salieron a recibir al esposo. Ahora, en una boda en Oriente, dice que el novio salía a la casa de la novia para recibir de la mano de sus padres a la que iba a ser su esposa. Inmediatamente estas vírgenes o estas muchachas acompañaban al novio
a la casa de sus padres o a la casa del novio, donde se celebraría la boda nupcial. Y las lámparas estaban llenas con aceite de oliva. Entonces, este es un tipo realmente de lo que enseña la palabra del Señor acerca del tiempo que tenemos que prepararnos, porque el Señor va a venir y nos va a llevar al cielo para celebrar las bodas del Cordero. Y dice la Escritura que tenemos que estar preparados, estar dispuestos. Y esas vírgenes son invitadas, son personas que están convidadas para ir a la boda. Y Dios nos está invitando a que nos preparemos para que vayamos al Señor. Porque la Biblia dice que, como dice el apóstol Pablo, que Dios espera que nosotros nos presentemos delante del Señor como una virgen pura a Cristo. Que tengamos realmente un corazón limpio, un corazón realmente rendido al Señor. Y dice en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, en otra versión de la Escritura dice que 5 eran diligentes y 5 eran necias. O sea, siempre va a haber personas que están dispuestas a obedecer, mientras que hay otras que no, realmente no están en ese deseo, en esa condición de servir o estar dispuestos. Tercero, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahora, ¿y eso qué representa? Que estas mujeres realmente no rindieron su corazón ni su vida totalmente al Señor. Y uno puede encontrar este tipo de personas que realmente están yendo a la congregación, a la iglesia. Personas que creen que solamente con ir a la iglesia es más que suficiente, pero no hay tiempo para tener una comunión íntima con el Señor, para entrar en el estudio de la palabra, para profundizar en las Escrituras, para realmente conocer al Señor y entablar una verdadera comunión con Dios. Porque la Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le aman y le temen. Y cuando uno realmente teme al Señor, uno busca estar en esa íntima comunión con el Señor, porque eso es lo que Dios desea realmente en su corazón, que le busquemos con todo nuestro ser. Y dice que ellas simplemente tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Eso significa que no se llenaron con el Espíritu Santo. Sus vidas no fueron llenas con la presencia del Espíritu de Dios como realmente debería ser. Y dice en el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, hay personas que realmente tienen un amor por el Señor, realmente una entrega a Cristo. Y entonces hay una pasión por el Señor, realmente aman estar en la presencia de Dios, realmente en esa comunión con Dios, entablando una verdadera relación con Dios. Y cuando nosotros estamos en esa verdadera relación es como cuando nosotros estamos enamorados. Dice la Biblia que como el gozo del esposo con la esposa se gozará contigo el Dios tuyo. Dios quiere que tengamos una relación de intimidad, así como cuando nosotros nos sentimos felices en nuestra intimidad con nuestra pareja. Dios debe tener una intimidad con nosotros todos los días y nos debemos sentir gozosos y alegres porque Dios quiere ese tipo de relación entre Él y nosotros. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, del mismo modo que el que se une a una mujer es una sola carne con ella. Qué interesante que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y miren lo que dice acá en el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, qué interesante es esto, que la Biblia nos ha enseñado y durante 2000 años hemos tenido este mensaje en nuestros corazones porque eso es lo que hemos oído una y otra vez en las predicaciones. Cuando el Señor permitió que conociéramos a Cristo, ese fue el primer mensaje que vieron en nuestras vidas cuando nosotros leímos que el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces algunos se confían y simplemente dejan de buscar la gloria de Dios, pierden esa comunión con el Señor y pierden su primer amor. Y de ahí que el Señor tiene que decir en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, cuando le dice: yo conozco tu trabajo, que te esfuerzas y te esmeras, pero tengo una cosa contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Tal vez, amigo, que estás aquí detrás de esta cámara, que estás aquí detrás de esta pantalla, tal vez mi hermano, tú que conociste la palabra de Dios siendo un niño, tal vez siendo un joven o de adulto, pero después de algún tiempo dejaste de caminar con el Señor. Es tiempo de que te vuelvas a Dios, de que vuelvas a Cristo, porque Él es la única esperanza de salvación para este mundo. Solamente Él es el Señor, solamente Él es el camino que puede llevarnos al Padre Celestial. Así que este es tiempo de arrepentimiento y de volverte a nuestro Dios. Así que vuélvete con un corazón sincero y Dios es fiel en perdonarte. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre preciosa sigue aún limpiándonos. Así que
Dile, Señor, lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. En el nombre de Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Viene un momento donde ellas se descuidaron. Pero habían unas que se habían descuidado más que las otras. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Vean lo que dice la Biblia. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Será que el Señor nos está diciendo que Él va a venir a la medianoche? ¿Qué piensas tú? ¿Será por aquello que la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche? Y la Biblia aún así sigue diciendo, velad y orad. Y cuando uno normalmente está velando, lo hace de noche, no lo hace de día. Significa que no estemos durmiendo. Y esa palabra de dormir no realmente significa dormir físicamente, sino dormir espiritualmente. No te duermas en los laureles, como dicen popularmente. Estés fiel al Señor, estés consagrado a Cristo, viviendo realmente en una íntima comunión con el Espíritu de Dios, con la palabra, y que estés enamorado de Cristo, que por todos los poros te salga el olor fragante de la presencia del Señor, que puedas impactar en otros el amor de Dios, realmente que otros quieran conocer a Jesús por lo que ven en ti. Gloria a Dios por esta palabra. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ellas oyeron ese clamor. Alguien dijo este clamor, y estoy seguro que van a ser los ángeles de Dios, porque la Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, y nos dice que vamos a oír la voz de Dios, vamos a ser avisados que viene el esposo. Y ya hace 2000 años estamos siendo avisados que Cristo viene pronto, y si eso lo dijeron los discípulos, o eso lo predicaron los primeros creyentes en Cristo hace 2000 años. ¿Qué podemos decir nosotros después de que ha pasado 20 siglos? Realmente estamos a las puertas de este evento que el Señor está que viene. Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora quiero decirle lo siguiente. Esas lámparas ya dijimos que representan nuestras vidas. Aún es tiempo de levantarse y arreglar lámparas, porque ellas se levantaron y arreglaron sus vidas, es decir, empezaron apenas escucharon el clamor, viene el esposo. ¿Tú qué sientes cuando te dicen, Cristo viene pronto? Realmente, cierto que nosotros sentimos un impacto en nuestro corazón y decimos, ay sí, necesito prepararme, necesito arreglar mi corazón, ponerme a cuentas con Dios. Pues eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Ellas se prepararon y en el momento de ir, aquí viene el esposo, y dijeron, llegó el momento, nos vamos, es tiempo de arreglarnos. Entonces es tiempo de arreglar las cosas con el Señor, pero escúcheme, no esperes mucho, es el momento de arreglarlas. Arregla tus cuentas con el Señor ahora, no esperes a mañana, porque puede ser tarde, tal vez Cristo venga esta noche. ¿Y qué será si no estamos listos? Va a pasar lo que le sucedió a estas 10 vírgenes, a estas 5 vírgenes insensatas que está aquí en la palabra. Y dice en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La Biblia nos enseña en el libro de Números capítulo 6, que el fuego en el altar debería permanecer ardiendo continuamente. ¿Y esto qué significa? Eso es un tipo de lo que realmente representa el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que debe haber continuamente, debe arder la presencia de Dios en nuestros corazones, que debe haber ese fuego de Dios por predicar la palabra. No debemos dejar que se apague esa presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y dice acá que entonces ellas les pidieron aceite, pero las prudentes les dijeron, no, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, ve y comprad. Ellas fueron a comprar a los que venden el aceite. Pero en ese momento quiero decirle, ya no es el tiempo de comprar el aceite, ya es tarde. Por eso te invito a que arregles tus cuentas ahora, porque es el tiempo de ponerte a cuentas con Dios y llena tu lámpara, tu vida con la presencia del Espíritu de Dios. De hecho, la lámpara es un instrumento para irradiar luz. Tu vida tiene que irradiar. La Biblia dice en el libro de Mateo que nuestras vidas tienen que impactar en otros para que la gente vea la gloria de Dios, lo que hacemos bien, para que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y en el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Qué sucedió? Vino el esposo. Note, mientras ellas fueron a comprar, fue tarde para ellas. Porque dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas
y se cerró la puerta. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que el Señor Jesús, dice en la Escritura, Él es el que abre las puertas y nadie las cierra, y las cierra y nadie las abre. Así que en el momento como en la misma sucedió en la misma antigüedad, dice la Escritura que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, y cuando después había entrado todo lo que Dios le mandó que entrara en el arca, entró Noé y su familia, y Dios mismo cerró la puerta del arca. Quiero decirle, esto es un tipo de lo que sucedió en la antigüedad con el arca de Noé. En el momento que dice la Escritura que el Señor venga por su iglesia y se la lleve al cielo, ya no habrá nada más que hacer, se cerrará la puerta para los que se quedaron. Será el lloro, el lamento y el crujir de dientes, porque nada que hacer. Y dice la Escritura aquí, en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Me imagino la angustia que traían estas mujeres. Ellas querían entrar a las bodas del Señor, pero lastimosamente se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Quiero decirte, mi amado hermano, Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que Dios te dé sabiduría y revelación en este momento y que puedas comprender que Dios te está haciendo un llamado. Yo estoy poniéndole volumen solamente a lo que dice la palabra de Dios. Es Dios quien está hablando a tu corazón. Es tiempo de volverte a Dios, es tiempo de poner las cosas en orden. Dios te está hablando en esta hora por tu palabra. Y dice que el Señor les dijo en el versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Qué terrible que el Señor le tenga que decir después de que tú viviste una vida cristiana durante tantos años, no te conozco, porque viviste un cristianismo de mentiras. Pensabas que con solo ir a la iglesia era suficiente. Pensabas que solo con decir que eras cristiano, basta. No, realmente Dios quiere que establezcas una verdadera relación de intimidad con el Señor. Que vivas en plena comunión con el Espíritu de Dios, que Él te guíe. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Qué interesante es esto. Ahora, la Biblia nos enseña en el libro de Hechos capítulo 6, que en aquel tiempo se empezó a incrementar el número de los discípulos. Y los griegos empezaron a murmurar contra los hebreos, porque dicen que las viudas de estos estaban siendo desatendidas en la atención diaria de la alimentación. Y los discípulos dicen que convocaron a toda la multitud y dijeron, hombre, pues no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra de Dios para dedicarnos a servir a las mesas. Y dice que la propuesta que salió en medio de ellos fue, escojamos a 7 varones y vean las características de esos 7 varones, que es las mismas características que tiene que tener la iglesia del Señor en estos días. Usted y yo debemos tener estas cualidades. Y es que dice la Escritura que ahí en ese momento dijeron que eran varones de buen testimonio. Tú tienes que ser luz y sal de la tierra donde vives. La gente que te conoce tiene que ver que realmente Cristo vive en ti. Tenemos que ser un buen ejemplo para los que nos ven. Y dice la Escritura que buscaron varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a las mesas. De manera que cada persona que quiere servir en la obra del Señor tiene que tener mínimo esas características. Ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para poder servir. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, la gloria de Dios va a irradiar en otros. La Biblia nos enseña eso, que nosotros somos como una vela que está encendida y esa vela está en lo alto para que alumbre a todos. Y dice la Biblia que cuando nuestras buenas obras alumbren a los hombres, entonces los hombres van a dar gloria a Dios por eso. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos de buen testimonio, que cuidemos nuestra reputación. Que no digas como dicen algunas personas, a mí me importa lo que digan. Yo quiero decirte, sí importa lo que digan de ti. Tienen que hablar bien de ti porque tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios que está realmente pegada de la mano del Señor. Y tienen que dar buen testimonio de ti. Y ya para finalizar, quiero decirle algo. ¿Qué debemos estar haciendo según lo que dice la palabra del Señor? Versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Biblia nos enseña esto, que Cristo va a venir a llevarse a su iglesia al cielo. Eso lo dice Juan 14, 1 al 3.
Él prometió venir a llevarnos al cielo y Él va a cumplir su palabra, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, es decir, no dejarán de cumplirse. Lo que Él dijo se hará. Y Él es fiel porque Él lo prometió y lo que Él promete lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Así que confía en el Señor. Así que vamos a estar llenos de la presencia de Dios. Debemos estar gozándonos, alegrándonos del Señor. Pero el adagio popular nos enseña también que de los errores también se aprende, ¿verdad? Eso dice la Escritura. ¿Qué fue lo que no hicieron las vírgenes insensatas? ¿Verdad que ellas no tomaron aceite consigo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar de ese error de ellas y vamos a aprender. Si ellas no tomaron aceite, ¿ahora qué nosotros vamos a hacer? Vamos a llenarnos del aceite que representa la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a permitir que el fuego de Dios esté encendido en nuestros corazones, de tal modo que no nos dejemos adormecer por nada, sino que estemos sobrios y dispuestos. ¿Para qué? Para que cuando los ángeles del Señor anuncien, aquí viene el esposo, salir a recibirle, realmente nosotros podamos gozarnos en el Señor y podamos estar alegres en Cristo y podamos en ese momento estar felices y gozosos y recordar las palabras que el ángel le dijo al apóstol Juan cuando le reveló el Apocalipsis. Vea las palabras que el ángel le dijo: felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Porque entonces en ese momento nos vamos a gozar con el Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Quiero que ore conmigo en esta hora. Gracias, Dios, por el tiempo que tú nos permites para estudiar, para hacer este breve estudio de esta parábola, Señor. Te damos gracias porque tú nos pones como ejemplo, Señor, que el reino de los cielos es semejante a estas 10 vírgenes. Dice que tomaron sus lámparas, Señor, para ir a acompañar al esposo. Señor, tú nos has invitado para que vayamos contigo al cielo. Tú nos prometiste, Señor, llevarnos, porque somos tu pueblo, Señor, redimido por la sangre de Jesús. Tú moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Yo te doy gracias por la salvación que tú nos has regalado. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, Señor, a estar cada día encendidos en el fuego del Espíritu de Dios, a ser llenos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que podamos caminar en fe, Señor, que no haya nada que nos haga mover de nuestro modo de pensar, sino que estemos firmes, creyendo en tu palabra, esperando, Señor, tu venida gloriosa en las nubes, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Muchas gracias te damos, mi amado Señor, porque tú nos amas y nos amas con amor eterno. Te damos a ti toda la gloria. Muchas gracias, mi amado Señor. Tuya es la alabanza, tuya es la gloria, tuyo es el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Dios es bueno y Dios es fiel y Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que ánimo adelante, mi hermano. Prepárate porque Cristo viene pronto.